Voy a decir algo con que probablemente muchas personas no van a estar de acuerdo, pero es cierto. Y si llevas años intentando aprender inglés, necesito que escuches esto. Creo que una de las razones por las que tantas personas pasan años estudiando inglés sin llegar a hablarlo es porque dedican demasiado tiempo a memorizar vocabulario. Sí, ya sé lo que algunos están pensando. ¿Cómo que no debo aprender vocabulario si las palabras son importantes? Claro que son importantes, pero el problema no es el vocabulario. El problema es cómo intentas aprenderlo. Y hoy voy a explicarte por qué miles de estudiantes pasan horas memorizando listas de vocabulario solo para olvidarlas después. ¿Y qué deberías hacer en su lugar? Como profesor de inglés durante años recomendé que probablemente muchos profesores siguen recomendando hoy. Les decía a mis estudiantes, necesitan aprender más vocabulario. Y cuando me preguntaban cómo hacerlo, muchas veces les sugería memorizar listas de palabras, usar tarjetas de memoria o dedicar más tiempo a estudiar vocabulario. Y tiene sentido, ¿no? Después de todo, si quieres hablar inglés, necesitas palabras. Pero un día me hice una pregunta que cambió por completo mi forma de ver este tema. Me pregunté, ¿cómo aprendí yo la mayor parte de mi vocabulario en español? Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de algo extraño. Yo nunca me senté a memorizar miles de palabras. Nunca estudié listas interminables de vocabulario. Nunca pasé horas repasando tarjetas de memoria. Entonces, ¿cómo aprendí tantas palabras? La respuesta era sorprendentemente simple. Las aprendí viviendo el idioma. Las aprendí escuchando conversaciones. Las aprendí viendo la televisión. Las aprendí leyendo. Las aprendí hablando con personas. Las aprendí encontrándome las mismas palabras una y otra vez en contextos reales. Y entonces me di cuenta de algo. La mayor parte de mi vocabulario no vino por el estudio directo. Vino de la exposición constante al idioma. Y cuando comencé a observar a los estudiantes que más avanzaban, descubrí algo parecido. Los que progresaban más rápido no necesariamente eran los que memorizaban más palabras. Eran los que más tiempo pasaban leyendo, escuchando y utilizando el idioma. Fue entonces que comencé a cuestionar una creencia que había tenido durante años. ¿Y si el problema no era la cantidad de vocabulario que la gente estudiaba? ¿Y si el problema era que estaban intentando aprenderlo de la forma menos eficiente posible? Hasta que descubrí algo importante. Las palabras no existen aisladas en tu cerebro. No son fichas guardadas en una caja. Tu cerebro aprende mucho mejor cuando las palabras aparecen dentro de un contexto. Piensa en tu idioma nativo. ¿Aprendiste la palabra automóvil, por ejemplo, porque alguien te dio una lista? ¿Aprendiste la palabra mesa memorizando una tarjeta? Por supuesto que no. Aprendiste esas palabras porque las viste, las escuchaste, las relacionaste con situaciones reales, las encontraste una y otra vez y poco a poco se volvieron familiares. Eso mismo ocurre con el inglés. El cerebro no fue diseñado para aprender listas infinitas. Fue diseñado para encontrar patrones. Imagina que hoy decides memorizar la palabra stubborn. Memorizas stubborn, terco. Perfecto. Mañana probablemente todavía la recuerdas. Tal vez la próxima semana también. Pero ahora imagina algo diferente. Escuchas, my brother is stubborn. Luego lees, she is too stubborn to admit she was wrong. Después escuchas un podcast donde alguien describe a su jefe como stubborn. Luego ves una serie donde utilizan la misma palabra. Ahora ya no tienes solamente una traducción, tienes experiencias, tienes ejemplos, tienes contexto, tienes conexiones. Y eso hace que la palabra se vuelva mucho más difícil de olvidar. Yo sé, ahora mismo algunos de ustedes probablemente están pensando, pero profe, ¿qué pasa con la repetición espaciada?
¿No que supuestamente es una estrategia muy eficiente de memorizar y recordar las palabras? Quiero ser muy claro. No estoy en contra de la repetición espaciada. De hecho, sí, es una de las formas más eficientes para memorizar información. Es muchísimo mejor que solamente leer una lista de palabras una y otra vez. Muchísimo mejor que intentar memorizar 100 palabras en una sola sesión. La repetición espaciada funciona. Pero aquí está el problema. Muchas personas creen que porque pueden recordar una palabra durante sus repasos, ya la han aprendido realmente. Y esas dos cosas no siempre son lo mismo. Imagina que llevas 6 meses repasando una palabra en una aplicación. Cada vez que aparece, la recuerdas. Perfecto. Pero ahora imagina que dejas de hacer esos repasos durante otros 6 meses. ¿Qué pasa? La palabra empieza a desaparecer de tu memoria. ¿Por qué? Porque tu cerebro la asociaba principalmente con el ejercicio de memorización, no con experiencias reales, no con conversaciones, no con lecturas, no con situaciones de la vida real. Ahora, comparemos eso con una palabra que has escuchado 100 veces viendo series, que has leído en artículos, que has escuchado en podcasts, que has utilizado en conversaciones. Esa palabra está conectada con muchas experiencias diferentes y por lo tanto suele ser mucho más resistente al olvido. La repetición espaciada puede ayudarte a mantener una palabra viva en tu memoria el tiempo suficiente para encontrarlo luego en contextos reales. Y ahí es donde está la clave. El objetivo no debería ser repetir palabras para siempre. El objetivo debe ser exponerlas al idioma real tantas veces que eventualmente ya no necesites repasarlas. Porque cuando una palabra se vuelve parte de tu experiencia diaria con el idioma, deja de ser una tarjeta de memoria y empieza a convertirse en lenguaje. Pero aquí viene la parte interesante. No estoy diciendo que memorizar sea inútil. Lo que estoy diciendo es que muchas personas tienen las prioridades al revés. Creen que el aprendizaje ocurre cuando memorizan listas y que el contenido es solo entretenimiento, cuando en realidad sucede lo contrario. El contenido es donde ocurre una gran parte del aprendizaje real y las listas de palabras son apenas un complemento. Déjame decirlo de otra forma. Muchas personas pasan el 80% del tiempo estudiando palabras y el 20% consumiendo contenido. Yo haría exactamente lo contrario. El 80% consumiendo inglés y el 20% estudiando palabras. Y los resultados serían mucho mejores. Piensa en 2 estudiantes. El primero memoriza 30 palabras al día todos los días. Pero casi nunca escucha inglés real, casi nunca lee, casi nunca conversa. El segundo estudia algunas palabras, pero además escucha podcasts, ve videos, lee artículos, conversa regularmente. ¿Quién crees que va a desarrollar una comprensión más natural del idioma? ¿Quién va a recordar mejor las palabras? ¿Quién va a saber cuándo usarlas? Claro, será el segundo. Porque no está aprendiendo palabras aisladas. Está aprendiendo cómo funcionan dentro del idioma. Entonces, ¿qué te recomiendo? Primero, sigue aprendiendo vocabulario, pero deja de obsesionarte por memorizar listas enormes. Segundo, comienza a consumir mucho más contenido. Lee y escucha cosas en inglés que realmente te interesen. Mira videos, escucha podcast. Busca contenido del que puedas entender al menos una parte. Tercero, cuando encuentres una palabra interesante, anótala, pero luego intenta volver a encontrarla en diferentes contextos. Y cuarto, habla. Porque cuando intentas expresar ideas reales, tu cerebro empieza a organizar y fortalecer todo ese vocabulario. Ahí es donde muchas palabras pasan del conocimiento pasivo al conocimiento activo. Así que quiero proponerte un experimento. Durante los próximos 30 días, reduce el tiempo que dedicas a memorizar listas y utiliza ese tiempo para consumir inglés. Lee, escucha, observa,
y habla cuando tengas oportunidad. Luego regresa y dime qué pasó, porque sospecho que vas a descubrir algo que miles de estudiantes descubren tarde, que el vocabulario se construye no solamente estudiando palabras, se construye principalmente viviendo el idioma. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuánto tiempo dedicas actualmente a memorizar vocabulario? ¿Y cuánto tiempo dedicas a consumir inglés real? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más consejos prácticos sobre cómo aprender inglés de forma efectiva, suscríbete, porque en este canal no buscamos atajos, buscamos resultados reales. Nos vemos en la siguiente.